Dios me los bendiga a todos. Buenos días. Aquí estamos en la iglesia Cristo Jerusalén, localizada en la organización Santa Juanita, WK13, calle 27, Bayamón, Puerto Rico. Están invitados a todos, los nuevos y no los nuevos, para participar, ¿verdad? Los domingos, que empieza esta clase por la mañana, a las 10 de la mañana, una horita, antes de empezar el devocional y la predicación. El nombre de mi pastor es Jorge Ortiz y su amada esposa se llama Wanda Ivette Meléndez Colón. Ambos son los pastores de esta casa y todos ustedes pueden ser bien invitados a este lugar. Hoy tenemos la clase dominical, que es la sección 9. El tema es la promesa de la salvación y favor divina. Pero vamos a hacer una oración antes del comienzo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por todo, por mi vida y por todos los que estén ahí también, ¿verdad? Al despertar en esta linda mañana, hace calor, pero es hermoso. Padre, te pido por ellos protección, salud, paz, al igual que en mi corazón. Padre, dirígeme ahora, que seas tú, Señor, usando mis labios, enseñándome de esta palabra perfecta que tú creas día a día para todo aquel que practique y la lleve. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El tema se trata de la promesa de la salvación a favor divina. Dios restaura la vida que ha sido destrozada por el pecado. Y Jeremías tenía una misión. El domingo pasado se habló de él. Hoy otra vez continuamos con el mensaje de Jeremías al pueblo de Judá. Dios es misericordioso y perdonador por la naturaleza. Él mismo se describe como el Dios de compasión y misericordia, lento para enojarse y estoy lleno de amor, inagotable y fidelidad. Eso está en Éxodo 34:6. La lección de hoy mostrará que Dios es misericordioso y su voluntad es restaurar, aun cuando no haya señalado de que el ser humano con quien estás tratando esté dispuesto a cambiar o a llevarle el mensaje, ¿verdad? Aún no escucha las palabras del que se lo quiere llevar. Y así más o menos estaba pasando cuando Dios le reveló, le dio, ¿verdad? ese mensaje divino para llevar al pueblo de Judá, especialmente al rey Sedequías, ¿verdad? Que llevaba al pueblo de Judá. Todo esto estará, ¿verdad?, en una acción simbólica que Jeremías, con su mensaje profético, llevar para haber una salvación, una restauración. También se le va a llevar al alumno o al oyente, que comprenderá que el castigo de Dios es fundamental de la naturaleza redentora. Al igual, creerán que Dios, para la salvación y la restauración de aquellos que sufren las consecuencias de sus propias elecciones.
¿Qué le quiero decir con esto? Que en mi vida pasada, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Que hubieron creyentes o hubieron que fueron salvados y seguidores, ¿verdad? Pero poco a poco se fueron apartando. Y esto fue lo que Dios o Jehová vio en su pueblo. Por ende, mandó a Jeremías a llevarle el mensaje. En mi vida, pues, yo antes no conocía a Dios. Que también, pues, hay una compasión o una misericordia de Dios si hay un arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Y puedan tú ser salvo, ¿verdad? Todo eso lo va a ver a la medida de Dios, el cambio de esa persona, aceptando a Cristo. La lección de hoy mostrará que Dios es misericordioso. Y la voluntad es restaurar. ¿Qué nos enseña Jeremías en 32? Lo vamos a leer. El punto clave, ¿verdad? 32-37. Dice: he aquí que yo los reuniré de todas las tierras en la cual los eché con mi furor y con mi enojo, indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Wow. ¿Qué nos enseña Jeremías en esto? Por la revelación, Jeremías estaba absolutamente seguro de que los babilonios conquistarían a Jerusalén y Judá. Sin embargo, Jeremías estaba seguro que Dios restauraría todo de nuevo. Vamos a leer el 1 y el 2 del versículo 32 de Jeremías, donde vamos a comenzar el mensaje que Dios le dio a él para llevar a su pueblo, al rey, ¿verdad?, de Judá, la cual no quiso escuchar el rey de Sedequías a Jeremías. Palabra de Jehová, versículo 1, capítulo 32. Palabra de Jehová, que vino a Jeremías, como le estaba diciendo, en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue al año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, rodeada. Y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Vamos a leer el 3. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará. El pueblo de Judá no pudo decir que no había sido advertido. Durante los siglos Dios les había enviado mensajeros, así como al reino norteño de Israel, para hablar del juicio venidero. Sin embargo, se negaron a arrepentirse. Como le estaba diciendo al principio, ¿verdad? Dios va a ver un arrepentimiento verdadero, o Dios va a tomar acción sobre ese pueblo, limpiar la casa que le había dado tiempos atrás. Ahora se estaban acercando al cumplimiento de la profecía de que sería capturado y llevado al asilo. Él
El proceso había comenzado a la ciudad de Jerusalén, que había estado bajo sitio durante 3 años. Los acontecimientos de Jeremías en el capítulo 32 sucedieron en el 10º año de Sedequías, rey de Judá, que eso fue en el 586 a.C. Pocos meses antes, la caída de Jerusalén ante la Babilonia, en el versículo 1 y 2, que se estaba hablando, en el 1589 a.C. Nabucodonosor había sitiado a Jerusalén en respuesta a una rebelión iniciada por el rey Sedequías. Él asedió y se prolongó durante casi 3 años con un solo respiro, cuando Nabucodonosor lo levantó para responder a los movimientos militares amenazantes de los egipcios, que habían prometido apoyar a militar de Sedequías. El nombramiento de Sedequías como rey y el encarcelamiento de Jeremías se describe más adelante en el libro. Jeremías le llevó el mensaje, simple y sencillo como Dios le había dicho, llevarle a Sedequías el rey. Pero él no quiso escuchar, sintió traición, sintió humillación, como rendirse cuando Dios le estaba diciendo a él, ríndete. Que podía ser bueno si lo hacía, de no hacerlo. Porque hubieron consecuencias al no hacerlo. Eso más tarde se lo voy a ir explicando. Jeremías, que vivía en Jerusalén en ese momento, aprovechó la truega en la lucha para viajar a la ciudad natal de Anatot y Benjamín. El propósito del viaje fue resolver un negocio familiar relacionado con la redención de bienes. Jeremías quería salir de Judá después de llevar el mensaje, y entendió los soldados y el rey que estaba traicionándolo. Por ende lo puso preso. Y él quería salir porque él tenía una situación familiar donde habían unas tierras de herencia que él tenía que resolver. El propósito del viaje fue resolver el negocio familiar relacionado con redención de bienes, que es una herencia. Sin embargo, cuando salió a Jerusalén, el centinela arrestó a Jeremías acusándolo de desertar al enemigo. Eso lo habla en versículos 37 y 38. En Jeremías 32, capítulo 32. Jeremías negó la acusación, pero fue en vano. Terminó detenido en el patio de la guardia del palacio. Tal como se lo dije anteriormente, él negó, ¿verdad?, la traición. No le quisieron creer. Simplemente le estaba llevando un mensaje de salvación, la cual no quisieron recibir, ¿verdad? Especialmente el rey Sedequías no quiso recibir, ni el pueblo. El pueblo andaba por muchos años en pecados, adorando a otros dioses, violando leyes, y Dios pues se apartó, se enojó, pero a la vez Dios, como yo siempre dije acá arriba, Dios era un hombre misericordioso y de perdón, y él quería perdonar y darle la oportunidad a ese pueblo, especialmente al rey, pero no quisieron escuchar. No quiso entender el mensaje. Probablemente tenía personas alrededor de él que eran pues sus sucesores, sus consejeros, ¿verdad?
porque siempre un rey tiene sucesores y consejeros alrededor de él, donde también pues él escucha a otro. ¿Cuántos sabemos que al único sucesor o ese que está al lado tuyo es Cristo? Es el único, porque si Cristo te puso en ese lugar, a Él es el que tú tenías que escuchar, no a más nadie. Y más todavía cuando Jeremías venía de parte de Dios, venía a llevar el mensaje, ¿verdad?, que Dios le había dado a Sedequías, al rey de Judá, y no quiso escuchar. Por ende lo terminó poniendo preso y estuvo en el patio. Y a la vez pues como propósito del viaje del primo, ¿verdad?, que se llamaba Anamel, hijo de Salum, el tío, lo envió de Anatot, de las tierras de Benjamín, porque a él era que le pertenecía esos bienes. Es como un ejemplo sencillo. Mi abuela falleció, están sus hijos y está mi mamá. Pero si mi mamá muere, la herencia de la parte de mi mamá, que es por ley, ¿verdad?, bíblicamente se habla, y ley terrenal, como vivimos ahora, la ley, ¿verdad?, como hay herederos hijos, siempre y cuando pues hagamos un testamento, ¿verdad?, legal, ellos tienen que hacer ese repartimiento, o alguien que quiera comprar ese terreno para mantenerlo en esa familia, ¿verdad?, lo puede comprar para poder entonces repartir los bienes. Así sucedió con la herencia de esos bienes, de esa tierra de mi abuela. Mi mamá falleció, eran los 3 nietos, pues esa parte que le pertenecía a mi mamá se dividió en partes iguales a los 3. Y una de mis tías compró la casa. Y al comprar la casa repartió a sus hermanos, ¿verdad?, esos bienes, y a nosotros lo que nos correspondía en esa parte, dividirla en 3. Asimismo, eran aquellas épocas, ¿verdad?, pero esas tierras eran dadas por Dios. Mi casa nueva, yo se las puse en las manos del Señor. Antes de yo comprarla, yo le dije al Señor, Señor, esto te pertenece a ti. Si esto es de parte tuya, permíteme comprarla. Surgió porque fue parte de Dios, no fue de parte mía. Estábamos buscando un lugar, hicimos la oración en la cocina y Dios nos concedió la petición. Y por igual, pues entonces en mi vida y en la vida de mi esposa, ella tiene 3 hijos y yo tengo 2 hijos, ¿verdad?, de un matrimonio, y ella de otro. Nos unimos y tuvimos 5 hijos. Por ende, como tenemos esa herencia, esa casa, por ende yo tengo que ir a un abogado y hacer todo legal para que todos no vayan a pelear. Y uno de ellos que quiera mantener, ¿verdad?, la casa, el recuerdo, la tierra, porque eso fue dado, otorgado por el Señor. Y si el Señor quiere, pues permite a uno, y si no, se vende, se divide y se le vende a otra persona. Pero aquí en el libro se habla de que Dios quería que se mantuviera, porque era la promesa de Dios, se mantuviera en las manos de los hijos de Jeremías, y los hijos, y los hijos, y los hijos, según en el libro habla de que el tío Salum quería que él comprara esas tierras por ley. Vamos a ir a Jeremías 32, 3, 5.
Y habla así. Déjenme buscarla aquí. Ya yo leí. Vamos a leer el 4 del 5. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia y hablará en la boca a boca y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia y allá estará hasta que yo le visite. Y si pelearéis contra el caldeo, no os irá bien, dice Jehová. Repito de nuevo, Jeremías le estaba llevando el mensaje de arrepentimiento y que se entregara. Porque si no, no le irá bien. Dios tenía un propósito para el rey Sedequías, rey del pueblo de Judá. Por eso envió a Jeremías a llevarle de nuevo el mensaje. Arrepiéntete, arrepiéntete. A veces tenemos situaciones, ¿verdad?, que hacemos las cosas mal y no hay arrepentimiento. O no admitimos que estamos mal. Así hubo en una vida mía, en un momento dado, ¿verdad?, cuando unos conocían, que era el pueblo de Judá, conocía a Dios, y yo, que no lo conocía, me fue mal. Tuve 6 años perdido, pero siempre Dios estuvo ahí, velando por mí. Porque Dios es un Dios de compasión, un Dios de misericordia, lento para enojarme, y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Éxodo 34:6 habla de ese tema. Dios es compasión, Dios es amor. Dios se aparta de ti cuando tú andas en pecado. Pero cuando hay un arrepentimiento verdadero, Dios restaura tu vida. Y eso es lo que Él quería hacer con el rey Sedequías. Que se entregara. Porque si no le iba a ir mal, mucho mal. La cual pasó. Tienen que leer un poquito más adelante, ¿verdad?, qué sucedió. Pero estamos hablando del tema de la promesa de la salvación a favor divino, donde Él quería pues esa salvación de esa persona, pero si hubiera arrepentimiento. Las autoridades veían a Jeremías con sospecha por el mensaje de su predicación, a cual estoy explicando. Le había dicho a los líderes que no prevalecerían contra su enemigo, no iban a competir, no iban a ganar la guerra. Profetizó que Dios entregaría la ciudad al enemigo y que Sedequías sería capturado y llevado a Babilonia. Aleluya. Gloria a Dios. Eso está en Jeremías capítulo 32, del 3 al 4, habla de ese detalle. Anteriormente Jeremías incluso había declarado que el Señor entregaría al rey de Judá a las manos de Nabucodonosor. Así lo anunció. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá,
fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Eso lo habla en Jeremías 22, 24, que ya estaba profetizándose mucho antes. Ya se estaba hablando de eso. Del 32 al 22 se estaba hablando, ¿verdad? La promesa. Estaba profetizando lo que iba a surgir. Pero nadie quería escuchar, ni siquiera el pueblo. Tal predicación no tuvo buena recepción. Es como, wow, es cuando pues yo a veces llevo el mensaje, ¿verdad? Y cuando otro compañero de trabajo trae a reducir a Dios, yo lo escucho y después pues le doy un poquito y de momento ellos pues hablan por hablar, pero para poder recibir, ¿verdad? Probablemente algo de parte mía con experiencia y con amor, no lo escuchan. No tienen esa recepción de recibir, ¿verdad? Recepción es algo que escuchar a otra persona o un radio, ¿verdad? Escucha o un teléfono es una recepción, es algo escuchando un mensaje de otro. Tú puedes hablar, pero a la hora de la persona que tiene más conocimiento o que tiene un verdadero amor, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? Y te quiere llevar ese toque final de ese tema que tú atraes, que brindas, ¿verdad? Por decirlo, pero no lo practica. Y cuando uno te quiere llevar algo de ese mismo tema, virar la cara y cambiar la conversación como que no te interesa recibirlo, pero sí, hablas del tema. Para los contemporáneos de Jeremías, en sus palabras sonaban traidoras. El pueblo veía, en vez de un bien, veían a Jeremías que estaba trayendo algo que no iba a ser cierto, porque se creían intocables. ¿Qué tipo de patriota anuncia derrota? Así decía el pueblo. ¿Qué tipo de derrota anuncia derrota cuando el enemigo está en la puerta? Ya Babilonia tenía rodeado de mucho antes al pueblo, no podían salir. Los líderes creían que tal predicación podría debilitar y determinación del pueblo para resistir la invasor mucho más fuerte y mejor equipado. El rey de Ezequías, exasperado, se quejó al profeta, preguntándole por qué seguías profetizando así. 32:3. Dios restauraría a todos de nuevo si hubiera un arrepentimiento. Y la compra de la propiedad, todo lo que fue, restauraría a todos de nuevo si hubiera arrepentimiento. Todo esto fue palabra de Jehová en el versículo 1. Y Sedequías, rey de Judá, se molestó y lo metió preso. En Éxodo 6, versículo 6, capítulo 34, decía la palabra: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en la misericordia y verdad. Le estaba dando la oportunidad de arrepentirse y no quiso escuchar. No quiso escuchar y lo metió preso. El rey Sedequías, exasperado, se quejó al profeta preguntando por qué seguía profetizando así. Sedequías quería que él cambiara su mensaje para apoyar el esfuerzo de guerra. Dios tenía un propósito para Sedequías,
en vida, pero no hubo ese rendimiento. Versículo 30, Jeremías capítulo 32, 6, vamos a leer. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo: cuando pensamos en la profecía, generalmente pensamos en la palabra hablada. Imaginamos al profeta anunciando: así dice el Señor. Seguimos en un mensaje profético de juicio o salvación, como le estaba diciendo. Él quería darle su salvación antes que llegara el juicio. Le estaba avisando, le estaba profetizando. A veces somos testarudos. Cuando Dios quiere bendecirte, en vez de maldecirte, y no lo quieres escuchar. Hay unos cuantos relatos en la escritura del profeta empleado tales acciones, incluyendo individuos como Ahía, el silonita, en Primera de Reyes 11:29 al 31, Isaías, también Osea, Ezequiel, y uno de los hijos de los profetas, Primera de Reyes. Estas profecías ilustrativas abarcan a toda la gama, desde la lección objetiva sencilla. Jeremías rompiendo una vasija de barro para ilustrar el futuro de la nación. Eso está en Jeremías 19:1 al 11. Hasta acciones simbólicas que requería que el profeta encarnara su mensaje de una manera profunda y personal. O sea, ejemplificó esto cuando Dios le ordenó: ve y cásate con una prostituta de manos de algunos de los hijos de ella sean concedidos, y prostitución. Esto ilustraba cómo Israel se ha comprado como una prostituta al volverse en contra del Señor y a rendir cultos de otros dioses. Y eso estaba pasando con Judá. Se apartaron totalmente la promesa del Señor y los estatutos del Señor. Por ende, ellos se desviaron completamente y no estaban siguiendo los caminos de Jehová. Por eso, Jehová quería llevarle ese mensaje de arrepentimiento. Él quería tener misericordia y perdonar a su pueblo, y perdonar al rey y a su familia, porque hubieron consecuencias con sus hijos y con él a lo último. ¿Verdad? Me voy a adelantar. Ya cuando fue capturado, que no quiso hacer nada de todo esto, frente al pueblo de Babilonia, frente del rey de Judá, que era Sedequías, le mató a sus hijos y luego le sacó los ojos a él. A veces incluso se daban nombres proféticos a los hijos de los profetas, algunos de los cuales no eran halagados. Vamos a ir al versículo 7, del 7 al 12, que habla un poco más de Jeremías. Jeremías 32, del 7 al 12. Y aquí es Anamel, que ahora vamos a ir al tema, ya que vamos a ponerle una pausa a lo que él estaba tratando de llevarle el mensaje al pueblo de Judá, antes que cayera en las manos, ¿verdad?, de Babilonia, del rey de Babilonia. Es aquí que Anamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot,
porque tú tienes derecho de ella para comprarla. Y eso es lo que le estaba explicando anteriormente, que es lo que es una herencia, a quién le pertenece, cómo es el orden de Dios, porque esas tierras fueron otorgadas por parte de Dios. Amén. Y vino a mí a Hanamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel donde él estaba preso. Y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, la tierra de Benjamín, porque tuya es el derecho de la herencia y a ti corresponde rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Miren qué bonito. Él iba a ir a bregar la situación de una herencia, ¿verdad?, otorgada de parte de Dios, si él seguía su cumplimiento y su mandato para el pueblo de Judá, que también le iba a otorgar, ¿verdad?, una heredad. Llevó primero el mensaje y después iba a ir ahí. Cuando iba saliendo, ahí fue detenido porque entendieron que después de llevarle el mensaje negativo, iba a escapar o iba a traicionarlo con el pueblo de Babilonia. No, él iba a bregar o a tratar lo que era la herencia familiar que Dios le había traído por mensaje. Y vino a mí, hijo, 9, y compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé dinero 17 siclos de plata. Y escribe la carta y la sella, y le certifica con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según los derechos y costumbres, y la copia abierta, y di la carta de venta a Berú, hijo de Nerías, hijo de Masaías, delante de Hanamel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Bastante testigos, ¿verdad? Bastante presentes para estar claro de su compra, de su herencia, de lo que ellos querían hacer según la ley, según el mandato del más arriba, de Dios. Y di orden a Berú delante de ellos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponla en una vasija de barro para que se conserve muchos días. Tremendo. Aquí vemos que ya Jeremías con su primo pudo llegar, ¿verdad?, a Hanamel, hijo del tío, llamado Benjamín. Pudieron encontrarlo dentro del patio en la cárcel con los demás que estaban prisioneros y firmar el tratado y la herencia y la bendición, porque esa tierra iban a ser bendiciones de generación en generación. Amén. Así le dije yo ahorita, de que si uno de mis hijos o uno de mis hijos de mi amada quiere otorgar esa casa, porque esa casa es de bendición, mi casa es de Dios, me la otorgó el Señor. Y si uno de mis hijos o los hijos de él quieren ser bendecidos, tiene que hacer por ley lo que
han hecho el libro de Dios. Que esto continúa, pero esto es nueva generación. Ahora tenemos abogado y un testigo y firmamos. El abogado es el testigo, ¿verdad? Nosotros estipulamos lo que es la herencia, lo que queremos que sea cumplido a nosotros partir, ¿verdad? Y lo que ellos tienen que cumplir por si quieren ser parte de esa herencia. Amén. Jeremías, en 32 del 7 al 12, vislumbramos una importancia de costumbre social del antiguo Israel. Vemos la dinámica de la obligación familiar, como lo que yo estaba diciéndole, la aplicación de las leyes antiguas. Aleluya. Dios bueno. Dios bueno. Que le pido a Dios, ¿verdad? Entendimiento, ¿verdad? En mi palabra, con la palabra de ellos y la Biblia. Porque lo que estamos viviendo es similar, pero más avanzado, hermanos. Y quiero que entiendan aquellos que están allí el mensaje del Señor. Es bonito. De las leyes del Antiguo Testamento respecto a la redención de la propiedad y las formalidades requeridas para testificar y completar una transacción legal. ¿Verdad? Nosotros lo hacemos por un abogado y aquellos lo hacían por testigo. Y sellado, una firma, y después lo ponían en una vasija para que ese papel, ¿verdad?, dentro de esa vasija durara de generación en generación en generación. Ahora nosotros lo que hacemos es sacarle copia para que no se vaya borrando, o lo guardamos bien y le vamos sacando copia. Amén. Todo esto era parte del mensaje de Dios a su pueblo. Hermano, ellos iban a ser bendecidos y iban a ser guardados porque ellos seguían la voluntad del Señor. Y el pueblo de Judá andaba en pecado y no quería hacer la voluntad, ni tampoco el rey se quería entregar. Y estamos viendo dos historias, una que está siguiendo la voluntad del Señor y otra que no quiere seguir la voluntad del Señor. Amén. En efecto, mientras Jeremías estaba bajo arresto a domicilio en el patio de la guardia del palacio, Anamel vino a Anatot y dijo: comprar mi terreno en Anatot. Por la ley tienes derecho a comprarla antes de que lo ofrezca algún otro. ¿Cómo le expliqué? Si ninguno de mis hijos la quiere, ¿verdad?, se le puede vender a otro que le interese. Se pone un se vende. Y eso habla en el Viejo Testamento, en el 32:7. Este era probablemente el asunto familiar que Jeremías estaba tratando de resolver cuando fue arrestado por su intento de dejar la ciudad, como le dije anteriormente. Él tenía que resolver también algo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Pero primero que nada, él tenía que hacer lo del pueblo de Judá. Amén. Es un orden. Es lo que estaba buscando. El orden de Dios. La voluntad del Señor. Amén. Un rescate. Jeremías estaba llevando un mensaje de rescate que no quisieron tomar. Quisieron coger la puerta ancha en vez de la puerta estrecha. La responsabilidad de pariente redentor era preservar la integridad financiera de la familia, manteniendo el patrimonio de todo dentro del núcleo familiar. Qué lindo es eso, ¿verdad?
Si a alguien de la familia le interesa, ¿verdad?, mantener esa herencia y mantener ese recuerdo, ese núcleo familiar, pues compra. Yo hubiera querido en aquel tiempo comprar la casa de mi abuela. Yo era joven, también andaba en malos caminos, estaba malgastando el dinero, incluso malgasté todo el dinero que me habían dado en droga. Fue un desperdicio. Pero siempre quise, siempre quise, porque me trajo recuerdos bonitos de mi abuela. Mi abuela era muy especial. Mi abuela siempre nos llevaba, ¿verdad? Nos daba todo, ella se sacrificaba por todo. Nos crió cuando mi mamá falleció, nos llevó. Amén. Una abuelita única. Y esa casa me trajo muchos lindos recuerdos, ¿verdad? Y también cosas pues, que son parte de la vida, que uno usa de aprendizaje. Pero siempre ella llevaba la palabra del Señor, que era lo más lindo de ella. Amén. Vamos a ir al capítulo 32. Y dice así, 32, 36 al 41. Amén. Por tanto, la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme, volvemos otra vez al principio, lo del mensaje del pueblo de Judá. Ellos, sus reyes y sus príncipes y sus sacerdotes, ¿verdad?, que son los que lo orientaban, sus profetas y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y me volvieron la cerviz y no el rostro. Cuando los enseñaba desde temprano sin cesar, no escucharon para recibir corrección. ¿Verdad? Era lo que dije, Dios quería rescatar. Aleluya. El término, ¿verdad? Un término muy sencillo. Quería rescatar a todas esas personas, pero no hubo ese arrepentimiento. Edificaron el lugar de alto de Baal y los cuales estaban en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hicieran estas abominaciones para hacer pecar a Judá. Aleluya. Y con todo ahora, así dice Jehová, Dios es Israel, a esta ciudad, de la cual decid vosotros, entregad será a manos del rey de Babilonia, y espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré a todas las tierras, las cuales los eché de mi furor y con mi enojo, indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. 38. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien a ellos y sus hijos después de ellos. 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volverá atrás a hacerle bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Aleluya, corrección. Vuelvo y repito. Y haré con ellos pactos eternos, que no me volverá atrás de hacer el bien. Y me pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Último, 41. Y me alegraré con ellos, haciéndoles el bien. Ahí está la misericordia de él. Y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Aquí estamos viendo donde Dios había concluido su mensaje a través de Jeremías. Es difícil creer cosas buenas en el medio de una catástrofe, pero
Por haber escuchado de Dios, Jeremías pudo mirar más allá de sus circunstancias y ver que no todo estaba perdido. Dios todavía estaba hablando a través de él y su profecía. Aleluya. En la última sección de Jeremías 32, 36 a 44, el profeta amplió el significado de las acciones descritas en los relatos anteriores. El corazón de Dios por su pueblo se expresaba especialmente allí en Jeremías. Un mensaje que algunos creen en el trasfondo del Antiguo Testamento para la parábola del Hijo Pródigo. Que eso está en Jeremías 31, 20. Vamos a leerlo. Aleluya. 31, 20. Vamos a leer esta parte, ¿verdad? Dice, no es Efraín, hijo de precioso para mí, no es niño en quien me deleite, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis extrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Aleluya. Así tuvo misericordia y trató de tener misericordia con el pueblo de Judá, pero no lo quisieron creer. Era un rescate a través de la profecía, del mensaje de Jeremías. Y no quisieron escucharlo, lo entendieron como traición. Amén. 42, 44 de Jeremías 32, capítulo 32, y aquí estamos terminando. Y quiero decirle, ¿verdad?, que la voluntad es restaurar, aun cuando no haya señales de que el ser humano con quien está tratando esté dispuesto a cambiar. Mire qué bonito. Vuelvo otra vez. Su voluntad es restaurar. La voluntad del Señor para nosotros es ir y restaurar, ir y rescatar, ir y tener misericordia, ir orar por ellos. Amén. Dios nos enseña a nosotros cómo hacer las cosas. Dios nos lleva, ¿verdad? Porque para nosotros poder estar aquí, tenemos que aprender. Tenemos que leer. Tenemos que someternos. Y pedirle dirección a Él, que Él sea el mediador del mensaje. Amén. Y vuelvo. Y aun cuando no haya señales de que el ser humano con quien está tratando esté dispuesto a cambiar. Aleluya. Santo. Santo, santo, santo. Jeremías capítulo 32, versículo 42 al 44, y con esto terminamos, ¿verdad? Amén. 42. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien, que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra, como hizo con Jeremías, y como hizo, ¿verdad?, Anamel, el hijo del tío. Llevarle, ¿verdad?, como pertenencia, como herencia, legalmente, esa tierra, que eran de Dios. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, y así traerá sobre ellos todo el bien que acerca de ellos habló. Y poseerán heredad en estas tierras, de la cual vosotros decís,
está desierta, sin hombre y sin animales. Es entregada de manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y sellarán y pondrán testigos en la tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en la ciudad de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la Cefela y en las ciudades de Nahuef, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Qué bonito. Dios siempre cumple su promesa. Dios siempre cumple su promesa. Su juicio de Judá sería redentor, salvación, rescate. Y sus promesas eran tan seguras como el juicio que los imponía. Ese juicio se le dio la oportunidad de que se arrepintieran. No hubo arrepentimiento, hubo castigo. La tierra sería restaurada. Aleluya. De lo que quería hacer Dios. Restaurar la tierra prometida, que estaba otra vez dañada. Y la vida volverá a la normalidad. Los últimos 3 versículos habla de eso. Dios había ordenado a usar a Jeremías y la compra de un terreno. Usó a Jeremías para llevar el mensaje que hubiera arrepentimiento y después la compra del terreno. Y eso son obediencia, ¿verdad? Dios prometió a la tierra se volvería a comprar y a vender, que se reanudaría los asuntos comerciales normales. Habló Jerusalén de la tierra de sus alrededores, incluso de las regiones desérticas del sur, conocidas como Nahuel, y la palabra hebrea para el sur. Amén. Promesas. Vamos a buscar último, y con esto en verdad termino, en la palabra de Dios diario, la promesa de la descendencia, en Génesis 22, 15 al 18. Y dice así: y llamó al ángel a Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuando has hecho esto, ¿verdad? Como le dije ahorita, seguir la voluntad del Señor, pedírselo a Él, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están en las orillas del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y así hizo Jeremías. Obedeció el mandato del Señor, siguió los pies al paso, pero lamentablemente el rey de Judá, Sedequías, no quiso creerle. Por ende, ¿verdad? La historia es triste, dolorosa para el final de Sedequías y su familia en manos de Babilonia. Dios me los bendiga a todos. Para todos aquellos que están allá, saben que están invitados este domingo a la iglesia Cristo Jerusalén, WK 13, en Santa Juanita, calle 27. Nuestro pastor es el pastor Jorge Ortiz y la pastora Wanda Ivette Meléndez Colón. Bienvenido sea. Aquellos que pues necesiten una oración, pues vamos a hacer una oración en este momento para todos aquellos, ¿verdad?, que necesiten, ¿verdad?, algunos de estos mensajes que el Señor ha dado. Padre, te doy gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en el día de hoy.
Padre, yo te pido, Señor, que tú sigas haciendo milagros en nuestras vidas. Padre, enséñanos el camino y la verdad. Enséñanos a limpiar esas calles o ese camino sucio, que nosotros podamos hacer tu voluntad, ¿verdad? Padre, tú pon ángeles a acampar. Si algunos están enfermos, Señor, yo te pido por aquellos sanidad, ¿verdad?, de mis hermanos, y no los que estén todavía, que los invito, ¿verdad?, que vengan aquí a tu casa a recibir palabra tuya. Son bienvenidos. Aleluya. Padre, te doy gracias por esta palabra, por este mensaje, por esta clase dominical. Señor, enséñame cada día más y más lo correcto. Quita toda piedra de tropiezo, igual que a mis hermanos. Guárdalos, líbralos. Si aquellos están trabajando, Señor, dale paz en su trabajo. Aquellos que están en su casa, dale descanso. Aquellos que estén en las calles conduciendo, cuídamelos, Señor, de accidentes, ¿verdad? Y todos los que están aquí dentro de la iglesia, ¿verdad?, que están haciendo un trabajito de limpieza dentro y fuera, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos, así que los espero el domingo.